El misterio de la vida humana. ¿Cuál es el propósito de la existencia del hombre? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué vive en este mundo y cuál es el propósito de la vida humana? No importa qué clase de persona sea usted o cuál sea su profesión, hay algunas cosas con las cuales usted, tal como la mayoría de la gente, estará de acuerdo. Esto es, sabemos que el dinero no puede satisfacer al hombre, ni la educación puede satisfacerlo, ni el placer puede satisfacer al hombre, ni el buen éxito puede satisfacer al hombre. Nos preguntamos por qué. Porque usted no se ha dado cuenta todavía del plan de Dios. Dios tiene un plan. Este plan se relaciona totalmente con el hombre. En la Biblia, este plan es llamado de la economía de Dios. La economía de Dios es precisamente el plan eterno de Dios para el hombre. Explica el origen y el destino del hombre, así como el significado de la existencia de la vida humana. Ahora, tal vez usted se pregunte, ¿cómo puede conocer usted la economía de Dios? Bueno, hay 4 claves. Dios ha preparado 4 claves para que usted descubra la economía de Dios, es decir, su plan. Estas 4 claves constan en la Biblia y cada una de ellas es de igual importancia e imprescindibles. Por favor, le pedimos que usted abra su corazón para escuchar atentamente a lo que vamos a decir. Entonces usted captará estas 4 claves, entenderá la economía de Dios, el plan de Dios, descubrirá el propósito de la existencia del hombre y empezará una vida humana satisfactoria. Comencemos con la primera clave. Dios crea al hombre. Es importante que usted entienda que Dios creó al hombre. Y el hombre está hecho a la imagen de Dios. Por favor, escuchemos este versículo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La manera en que Dios creó al hombre es diferente de la manera en que creó todas las otras cosas, porque Él creó al hombre a su propia imagen. Pongamos un ejemplo. Un guante es hecho conforme a la semejanza de la mano, con el propósito de contener la mano. Si usted procura poner su pie, a pesar de que tiene 5 dedos, no va a entrar porque le falta la imagen, le falta la semejanza. Igualmente el hombre fue creado a la imagen de Dios con el propósito de contener a Dios. ¿Sabía usted que el hombre es un vaso? La Biblia dice en Romanos 9:23 que Dios diera a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. El hombre fue creado como un vaso. ¿Para qué? Para contener a Dios. Dios quiere ser nuestro contenido, así como las botellas se hacen para contener agua o cualquier otro elemento líquido. Nosotros fuimos hechos para contener a Dios. No es de extrañar que el conocimiento, ni la riqueza, ni el placer, ni los logros nunca pueden satisfacerle, porque usted, querido oyente, fue creado para contener a Dios. Usted también debe saber que el hombre se compone de 3 partes. Tome usted atención. La palabra dice, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. El hombre es el vaso de Dios. Y la Biblia divide este vaso en 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es sencillamente el cuerpo físico. Pertenece al nivel fisiológico y tiene contacto con las cosas de la esfera material. Es la parte superficial. ¿Qué es el alma?
El alma es la facultad mental. Toda persona tiene una mente con que piensa, pertenece al nivel psicológico y tiene contacto con las cosas de la esfera mental. Es una parte más profunda. En el alma tenemos la mente con que pensamos, la emoción con que tenemos sentimientos, queremos u odiamos, y la voluntad. Decidimos hacer algo o no hacerlo. Pero en lo profundo del ser del hombre está el espíritu humano, que es la parte más profunda del hombre y pertenece al nivel espiritual y tiene contacto con las cosas de Dios. Podemos decir también que para los problemas del cuerpo uno puede acudir a un médico, y para los problemas de la mente tal vez uno puede acudir y consultar a un psiquiatra, pero solo Dios puede resolver los problemas del espíritu. La economía de Dios, el plan de Dios. Dios quiere entrar en el espíritu del hombre para llegar a ser su contenido y su satisfacción. Este es el propósito de la existencia humana. Y usted, querido oyente, no fue creado meramente para contener comida en su estómago, ni para contener conocimiento en su mente. No, sino que usted fue creado para contener a Dios en su espíritu. Ahora hablemos de la segunda clave. Dios creó al hombre a su imagen, fue la primera. Y la segunda es, el hombre cae. ¡Qué tremendo! Esto revela que el misterio de las dos naturalezas del hombre son la buena y la mala parte. Puesto que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, posee una naturaleza buena que corresponde a la naturaleza de Dios, con virtudes tales como veracidad, bondad, hermosura, sabiduría, podemos decir amabilidad y valor. Sin embargo, también hay una naturaleza mala en el hombre, la cual hace guerra contra su naturaleza buena. Los metafísicos chinos se refieren a esta guerra como una batalla entre la razón y la lujuria. Durante toda la historia, tanto en el Oriente como en el Occidente, los que entienden la naturaleza humana reconocen la existencia de esta naturaleza mala, que la Biblia llama el pecado. Es debido a que el pecado está en el hombre, que éste es incapaz de llevar a cabo sus buenas intenciones. Por ejemplo, a nadie le gusta ser codicioso, celoso ni asesino. Nadie desea ser jactancioso, arrogante ni embustero. A nadie le agrada ser irritable, licencioso ni lujurioso. A nadie le gusta murmurar, quejarse ni maldecir. No obstante, el hombre no puede escapar de su naturaleza mala. Por favor, escuche atentamente lo que dice la palabra en Romanos capítulo 7, verso 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este es un retrato del hombre, la caída del hombre. El pecado entró en el hombre e hizo que cayera. El pecado causó que el espíritu del hombre quedase en un estado de muerte. Dice la palabra, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Sí, el pecado causó que la mente del hombre se rebelara contra Dios. Y a vosotros también, aunque erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por vuestras malas obras, decía Pablo en Colosenses 1:21. El pecado también causó que el cuerpo del hombre pecara. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a las concupiscencias del cuerpo. Romanos 6:12. El hombre caído es como una radio que ha sido dañada.
no se puede sintonizar, el cual no puede recibir ni emitir música, sino solo ruido sin sentido. También Él es como una taza que ha caído a la basura, aunque su forma queda intacta, está completamente sucia. Ahora, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Durante toda la historia, el hombre ha hecho lo posible por escapar del pecado, pero se ha dado cuenta de que las buenas obras no pueden salvarlo del pecado. La educación tampoco puede salvarle del pecado. La ética no puede salvarle del pecado. Rezar, orar, no puede salvarle del pecado. La religión no puede salvarle del pecado. Este cuadro del hombre sencillamente describe la batalla entre su naturaleza buena y mala. Pero tenemos la tercera clave, hermosa clave. En medio de esta situación tan caótica, Cristo redime al hombre. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Salvador que Dios envió al mundo para resolver los problemas de la vida humana. Él es la corporificación del Padre, del Hijo, del Espíritu, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él también es Dios encarnado. El Verbo era Dios, el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, lleno de gracia y de realidad. Por lo tanto, Él es el Dios completo y el hombre perfecto. Él es más que un buen hombre. Él es más que un gran hombre. Él es más que un hombre moral. Él es más que un hombre santo. Él es el Dios hombre. Este Dios hombre fue clavado en la cruz para efectuar la obra de redención. Él murió en tres aspectos. Murió como el Cordero de Dios. Él murió para quitar el pecado del hombre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También como la serpiente de bronce que había sido levantada. Él murió para aplastar a la serpiente antigua, Satanás, y para tratar con el veneno de la serpiente, el cual está dentro del hombre, y por cuya razón es su naturaleza pecaminosa. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. También es el grano de trigo. Él murió para liberar la vida divina. Dice el Evangelio de Juan, el grano de trigo muere y lleva mucho fruto. Ahora, su muerte ha quitado el pecado que el hombre tiene, pero que no debería tener. Su muerte imparte dentro del hombre la vida que necesita, pero que no tiene. Y la cuarta clave es esta, que Dios se imparte al hombre. Dios se hizo carne, nacido como un hombre llamado Jesús. Por favor, tome atención. Y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. El Señor se hizo el Espíritu, que es llamado el Espíritu que da vida, por su resurrección de los muertos. Dice la palabra que Él es el postrer Adán, Espíritu vivificante. Ya que este Espíritu es el Espíritu vivificante, Él imparte a Dios con su vida dentro de los creyentes. Por tanto, la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por favor, estemos atentos a esta parte. Es necesario que el hombre nazca de nuevo. En su primer nacimiento, el hombre obtiene la vida física de los padres. Pero cuando el hombre recibe la vida de Dios, por medio de Cristo, experimenta un segundo nacimiento, el cual la Biblia llama regeneración. Dice la palabra, Dios nos ha regenerado mediante la resurrección de Jesucristo
entre los muertos. 1 Pedro 1:3. Jesús dijo: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Esto es muy significativo, porque por ejemplo, un cerdo no puede participar en el reino de las ovejas, ni llevar una vida de oveja por educación, mejoras o reglamentos. No, claro que no. Él necesita poseer la vida de una oveja. Del mismo modo, el hombre no puede participar en el reino de Dios ni llevar una vida divina por educación, por mejoras, por moral o por reglamentos. No, él necesita recibir la vida de Dios. ¿Qué significa ser cristiano? Un cristiano es uno que recibe la dispensación de Dios. Esto quiere decir, recibe a Dios en su espíritu. Dios primero se imparte a nuestro espíritu, luego se extiende a nuestro espíritu, a nuestra alma, y finalmente llena y satura nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo consigo mismo. La Biblia llama a esta etapa final glorificación. La Biblia dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por medio de esto podemos ser conformados a la imagen de Cristo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el propósito de la vida humana. Este es el significado de ser un cristiano. Esto es lo que Dios ha planeado para usted. Ahora, ¿qué es lo que usted debe hacer al respecto? Porque algo tiene que hacer ahora que conoció el misterio de la vida humana. Ahora que usted se ha dado cuenta del plan de Dios, debe hacer 4 cosas. Primero, usted debe volver su corazón a Dios, arrepentirse. El arrepentimiento no es estar lleno de remordimiento. El arrepentimiento tampoco es enmendarse. No. El arrepentimiento es tener un cambio en la manera de pensar. Anteriormente usted estaba de espaldas a Dios. Ya sea que usted hiciera el bien o el mal, usted estaba separado de Dios. Su mente estaba desviada de Dios. Ahora escuche lo que dijo Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted cree, debe recibir. Creer no es asentir con la cabeza, ni estar de acuerdo, ni solo mostrar admiración. Si alguien le regala un reloj a usted, no es suficiente que solo asienta con la cabeza, estando de acuerdo, y que admire el reloj. No, usted necesita recibirlo. Creer es simplemente recibir. Escuche con atención: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted debe confesar, debe invocar. Ser cristiano es abrir nuestro ser a Dios. Él requiere que uno crea en su corazón y que confiese con su boca. Si su corazón no cree, usted no puede ser salvo. Si su boca no confiesa, tampoco puede usted ser salvo. Pero si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Luego usted tiene que ser bautizado y testificar. El bautismo es un testimonio ante los hombres. Todos los creyentes deberían ser bautizados para ser salvos, no solo ante Dios, sino también ante los hombres. Jesús dijo: el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Por medio del bautismo, Dios nos traslada del reino de Satanás al reino de Dios. Por esta razón, el Señor Jesús dijo: de cierto te digo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, querido oyente, le imploro, por favor, ore esta oración. Señor Jesús, yo soy pecador, te necesito,
entra en mi espíritu, quita mi pecado, lléname para que yo tenga la vida divina, para que yo tenga tu vida, Dios. Te recibo ahora mismo como mi Salvador y mi vida. Me entrego a ti. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Ahora usted entiende claramente el misterio de la vida humana. Que el Señor le bendiga y permita y continúe viviendo el plan de Dios. Si usted desea aprender más acerca de la economía de Dios, del plan de Dios y tener una experiencia más profunda de la salvación de Cristo, por favor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos gustosos de poder servirle. Que Dios lo bendiga. El Vigilante.